Hola. ¿Se ve la presentación? ¿Quién falta? Francisco. ¿Falta alguien? Sí. Sí. ¿O no? No hay figura. A ver. Ah, Nicolás, ahí está. Bien. No, muy bien, está más claro. Me quedé colgado con el otro curso. Bien, continuamos. Entonces, brevemente repasando. Instrumentos para medir alturas tenemos por principios geométricos, ¿sí? El ipsómetro de Christen, el ipsómetro de Merritt, la vara de Staff, ¿sí? Bueno, qué sé yo, hay un ejemplo por ahí que dice que con la sombra que proyecta un árbol también podríamos calcular su altura, ¿no es cierto? Porque hacemos que esa sombra proyecte coincidentemente un palo de escoba, por ejemplo, y sacamos los dos triángulos. Pasa que en general es un método inaplicable en el bosque porque es muy raro que un árbol en un bosque proyecte sombra. ¿Está? Pero bueno, les digo por si alguna vez ven ese ejemplo, también existe, pero no aplica, es solo teórico. Después teníamos, para medir alturas, instrumentos. ¿Sí? Básicamente el clinómetro Shunto. El clinómetro Shunto me permitía medir los ángulos, tanto sea en porcentaje como en grados. Con lo cual, por resolución de triángulos rectángulos, o sea, haciendo un poco de trigonometría, podía resolver la altura del árbol. El clinómetro electrónico ya me lo da resuelto el problema, directamente introduciendo la hipotenusa que va del ojo a la base del árbol como distancia, ya con eso me calcula todo y me ofrece las alturas directas del árbol. Vimos dos ipsómetros que de los cuales no disponemos, pero que es bueno que sepan que existe, por si alguna vez le caen las manos, no se asusten. Son instrumentos más caros, son instrumentos que también dan alturas directas, que hay que aprender a utilizar, pero que no es nada del otro mundo. El relascopio, que sí lo tenemos y vamos a practicar, básicamente porque es tan interesante y porque nos permite, por ejemplo, calcular el volumen de un árbol en pie, sin tener que apearlo. ¿Tá? O sea, técnicas no destructivas para calcular el volumen de un árbol. No es menor. ¿Tá? Si tienen algún día que trabajar dentro de parques nacionales, por ejemplo, no les van a permitir voltear un árbol. Entonces van a tener que, si lo tienen que cubicar, van a tener que cubicar en pie. Entonces tienen que saber que prácticamente, salvo que tengan una forcípula combinada con un clinómetro Haglov, esa forcípula que vimos láser, les permitiría medir un diámetro en altura. ¿Se acuerdan que vimos una forcípula que podía proyectar dos haces de luz? Bueno, hoy en día esa tecnología permite suplantar en parte lo que hace el relascopio, cosa que antes era el único instrumento ahora podría haber una combinación de instrumentos que me permita hacer lo mismo. Pero bueno, vimos el relascopio, trabaja con relaciones angulares, ¿no es cierto?, mide ángulos a escala fija. Después vamos a ver en la práctica las distintas cosas que podemos hacer. Lo podemos usar como distanciómetro, como podemos usar para medir diámetros y para medir alturas. Y vamos a ver que también podemos medir área basal. Respecto al área basal, ¿qué es el área basal? Es la sección transversal, ¿sí?, de un árbol, se la simboliza con la letra G, y resulta bueno, es la misma ecuación que pi por radio al cuadrado, nada más que si eso lo simplificamos o lo operamos, obtenemos que podemos hacer el diámetro al cuadrado por pi sobre 4.
Es la misma, una relación equivalente. Nada más que introducimos directamente el diámetro. No tiene mucho misterio. ¿Y por qué usamos el diámetro? Porque generalmente la medida que tenemos nosotros es el diámetro, no tenemos el radio. El radio no es una medida cómoda de medir en un árbol. El diámetro es mucho más sencillo. Pero la ecuación es equivalente, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado o diámetro al cuadrado por pi sobre 4, cualquiera de las dos nos da el área de esa sección. El área basal es la sección, digamos, transversal de lo que ocuparía un árbol. Esta es una medida de densidad, ¿sí? Muy consistente. Esto grábenselo en la cabeza, ¿sí? Altamente correlacionada con el volumen. Altamente correlacionada con el volumen. Por eso de aquí es que tenemos tanto interés en el área basal. El diámetro lineal, digamos, lo utilizamos para calcular el área basal. Porque si bien dijimos que, por ejemplo, si yo hago el árbol promedio de una plantación, uno diría obtengo el volumen promedio de la plantación. Si tengo una plantación que tiene 200 plantas por hectárea, yo digo el árbol promedio tiene, qué sé yo, 1,2 metros cúbicos, lo multiplico por 200 y obtengo el volumen del rodal. La pregunta es, ¿qué promedio? ¿El promedio del diámetro o el promedio del área basal? O el promedio del volumen. Entonces, si yo hago el promedio del diámetro, no me va a dar lo mismo que si hago el promedio de los cuadrados, o sea, el promedio del área basal. ¿Tá? Y a mí lo que me interesa, la variable de interés es el volumen. Por lo tanto, si hago el promedio del diámetro, voy a tener una subestimación del volumen. Entonces, este tema lo vamos a retomar, pero es muy importante entender el concepto que el diámetro o el DAP de referencia lo utilizo en general como medida para obtener el área basal. El área basal es una medida muy estándar, muy consistente en cuanto a la densidad. O sea, yo cuando digo, el área basal en general en un rodal varía entre 20 y 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados es una barbaridad, ¿no es cierto? En general las áreas basales andan entre 25 y 60, es lo más común. ¿Tá? Pero es una medida que todos conocemos. En la jerga forestal es algo muy conocido. Es como decir, un piloto de carrera sabe que viaja, qué sé yo, a 180 kilómetros por hora y todos saben cuánto significa eso. Acá todos saben cuánto significa tener una X cantidad de área basal. Es la medida que se utiliza para los tratamientos, o sea, es decir, cuando yo hago un raleo, la prescripción de ese raleo, ¿en qué la hago? En área basal. Yo digo, voy a afectar el 20% del área basal, que no es lo mismo que afectar el 20% de los árboles, o que no es lo mismo que afectar los árboles de tal diámetro en centímetros. Entonces es una medida que se utiliza muchísimo, ¿sí? Y es muy importante ir conceptualizándola. Básicamente, ¿por qué? La relación entre el área basal, ¿sí? Si nosotros decimos que el volumen es función del área, ¿sí? Por el largo, el área y el volumen lo único que lo hacen es multiplicar por una potencia de 1, por lo tanto la correlación es lineal. Con lo cual, cuando yo digo tengo tanta área basal, multiplico por una constante y tengo el volumen. ¿Tá? Es una constante, mientras que para multiplicar el diámetro del área basal no, es elevado al cuadrado. ¿Tá? Entonces cambia mucho, no es función lineal, es una función cuadrática. Esto por ahí ahora no lo ven tan claro, pero van a ver que a medida que vayan progresando en la materia, van a ver que lo usamos muchísimo. Bien, si nos interesa cuál es el DAP, el diámetro, ¿sí? Que tiene el área basal promedio, ¿sí? Y el árbol que tiene el área basal promedio, ¿cómo lo hago? Lo despejo, o sea, si yo saco el área basal promedio, puedo despejar el diámetro, ¿no es cierto? O sea, acá en esta ecuación que tengo acá, tranquilamente puedo despejar esto, ¿no es cierto? Si tengo el área basal esta. Entonces,
Cuando yo hago el promedio del área basal, es el promedio cuadrático, y si despejo voy a obtener un diámetro. Yo digo, el árbol que me representa el área basal promedio tiene 45 centímetros. Si hago el promedio lineal, es muy probable que tenga menos. ¿Está? Pónganle que tenga 41. ¿Está? Entonces, cuando yo multiplico el volumen, el correcto es el árbol que tiene el área basal media, no el diámetro medio. ¿Se entiende? Bien. Ese árbol que tiene el área basal media, lo llamamos el árbol que tiene el DAP cuadrático medio. ¿Sí? No es el DAP promedio, es el DAP promedio cuadrático. ¿Se entiende? Bien. Lo podemos despejar a partir del área basal, o también podemos hacer el promedio si sumamos todos los diámetros al cuadrado y después le sacamos la raíz cuadrada. Porque en definitiva lo que afecta no es pi sobre 4, que es una constante, ¿sí? Sino que lo que afecta es el cuadrado. ¿Tá? Entonces, una manera rápida de calcular el árbol, ¿sí? Que tiene el DAP cuadrático medio es a partir de sumar los diámetros al cuadrado y sacar su raíz cuadrada. ¿Tá? Esto es muy importante. ¿Sí? Ese es el árbol representativo del rodal, el que tiene el DAP cuadrático medio. Nosotros cuando hablamos del promedio del diámetro siempre nos referimos al DAP cuadrático medio como DG o DCM. ¿Sí? Ese es el árbol que nos interesa, el árbol de interés. ¿Tá? Nunca damos el DAP lineal, o sea, el promedio, porque el promedio del DAP lineal está subestimando fuertemente el volumen. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Después vamos a hacer cálculos, cuentas, prácticos y demás. Pero ahora entiendan los conceptos. ¿Ok? De una manera análoga se me presentan dudas cuando tengo que calcular la altura. Recién vimos la altura directriz o la altura de Pressler de un árbol individual. ¿A qué era la altura de Pressler? Era la altura a la cual el DAP se hace la mitad. Y esto tiene una fórmula de cálculo volumétrico muy directa, muy expeditiva. Sí, recuerden que solo aplica para estructuras escurrentes, no sirve para árboles delicuescentes. Bien, otras alturas importantes son las alturas medias del rodal, ¿sí? Y acá tenemos algunas diferencias. ¿Por qué me interesa la altura media del rodal? Porque de la misma manera que me interesa el DAP cuadrático medio, que sea el árbol representativo, también me interesa saber cuál es la altura representativa para obtener el volumen. La altura dominante de Assmann es la altura promediando los 100 árboles más grandes por hectárea, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, ¿a cuántos árboles le tengo que medir la altura en una parcela de 500 metros, ¿sí? cuadrados para obtener la altura media de Assmann? Yo digo que en una hectárea, ¿sí? En 10.000 metros cuadrados son 100. ¿Sí? En 500 metros cuadrados que tiene mi parcela, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 5. Muy bien, Tamara. Está atenta y firme. Entonces, por ejemplo, si tengo una parcela de 500 metros cuadrados y yo quiero saber la altura media de Assmann, no es que voy a recorrer todo el bosque midiéndole la altura a los 100 más grandes. ¿Cómo hago para saber? No, son los 5 más grandes de mi parcela, si tuviera 500 metros, y no hay que ver cuánto tiene la parcela. ¿Se entiende cómo se calcula? Entonces busco la altura de los 5 árboles en general, o más altos o más gordos, puede ser. ¿Tá? O sea, los más grandes. ¿Tá? Promedio esos 5 árboles y digo, esta es la altura dominante de Assmann. La altura media de Lorey
promedia la altura, ¿sí?, ponderada por el área basal de cada árbol. Esto hace que los árboles que tienen más área basal pesen más. ¿Sí? En general, los árboles, o sea, la altura media del Orey, acá, ¡oh, qué desastre! La altura media del Orey, que está acá, es un promedio ponderado, o sea, multiplico la altura, es la sumatoria de todas las alturas multiplicadas por el área basal de cada árbol y dividida el área basal total. Esto es lo mismo, lo hago adentro de la parcela. ¿Tá? En este caso es una sumatoria, acá falta una sumatoria, ¿no? Entonces, obtengo la altura media del Orey. ¿Esto qué quiere decir? Que las alturas de los árboles que tienen más área basal tienen más peso en el promedio. ¿Sí? ¿Saben lo que es un promedio ponderado? Blacher se los explicó, no me digan que no, porque yo sé que lo explica. Bien, ponderar es darle más peso a algo que a otras cosas, o sea, darle un factor en el promedio es darle un factor de ponderación, o sea, de que tenga más asignación por alguna otra variable. En este caso es el área basal. ¿Correcto? Bien. La altura media del Orey, tanto como la de Assmann, son expresiones de las alturas medias del rodal, a nivel de rodal. ¿Correcto? Después dijimos que podía interesarme la altura máxima dominante o máxima dominante codominante, que sería la altura del promedio del árbol más alto y el que le sigue, por ejemplo, en la parcela. Eso en general se usa para calificar el sitio. Entonces son distintos usos de las alturas a nivel de rodal o a nivel individual. Eso dijimos que la altura máxima dominante es una expresión del máximo potencial de desarrollo que tiene esa especie en ese lugar. Está muy bien correlacionada con la producción. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, entonces voy a descartar, voy a dejar de presentar, dejé de presentar, bien, listo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Acá perdimos gente. A José lo perdimos. Bueno, igual está grabado, no sé qué le habrá pasado, qué raro. Bien, entonces, vamos a pasar a la PETCO, ¿sí? Vamos a hacer una autoevaluación en la PETCO, ¿sí? Y vamos a ver si alcanzamos a resolver algo, si no lo resolvemos para la clase que viene, el otro ejercicio. Pero por lo menos la autoevaluación la hacemos ahora, ¿está? La autoevaluación sirve para que después ustedes se corrijan y vean qué es lo que entendieron, lo que no, y qué es lo que les quedó claro o poco claro de algunos conceptos. Entonces, entren en la PETCO. ¿Me están escuchando? Sí. A ver, estoy buscándolo para no decirle barbaridades. En la unidad 2 hay una autoevaluación de la unidad 1 y 2. ¿Está? Y después tienen la autoevaluación, la hacen en línea y la mandan. ¿Sí? Y después Romina se encarga de ponerse en contacto con ustedes y decirle que está bien, que está mal, o ustedes mismos la pueden ver, o sea, no es necesario. O sea, les va a decir qué preguntas contestaron bien y cuáles no. ¿Está? Y después tienen un ejercicio de diámetros y alturas. ¿Sí? En el ejercicio de diámetros y alturas, ¿me están escuchando? Sí. Sí, sí, sí. En el ejercicio de diámetros y alturas tienen que sacar los diámetros, el DAP cuadrático medio, en algún lado estaba eso, el DAP, no, el DAP.
el promedio, el DAP, ¿sí? Y las alturas, hacer los cálculos de alturas, ¿sí? Tienen que practicar con las unidades y cómo se calcula la altura con los datos que vienen de una planilla de campo. ¿Mm? Esto es un ejercicio que es tarea para el hogar. ¿Está? Las dos cosas están en la unidad ahí de diámetro y altura de la PETCO. ¿Está claro más o menos, Nicolás? ¿Sí? Meten en la PETCO, lo pueden hacer cuando quieren. O sea, si quieren lo hacen ya. La autoevaluación les lleva 5 minutos. Yo les pido, esa sí, háganla ahora. Es más, me quedo en línea por cualquier cosa que no entiendan o les surja o lo que sea. ¿Sí? Y los ejercicios lo pueden hacer en su casa, el ejercicio ese de alturas y diámetros. Y si no, lo hacemos mañana, lo vemos si no funcionó. Si algo no entendieron o no funcionó. Espero a que hagan la autoevaluación, ¿sí? Nicolás, ¿vos podés ver internet? Bien, me lleva 5 minutos, pero me quedo en línea por las dudas. Se fue de Tamara.